Vamos a Ok, ver, ya, ya. ya estamos en vivo los dos ahora sí. Si quieres podemos empezar. Ok, sí. Bueno, pues primeramente quiero darte gracias por la invitación, por recibir esta invitación. Y como te comentaba yo, solamente va a ser exposición. Vamos a exponer Ok, cada uno de nosotros lo que es nuestra, nuestra práctica acerca de lo que es tanto como la misa de Eucaristía como la celebración del nuevo pacto. ok, Las iglesias les llaman la Santa Cena. ajá. Entonces, eh, yo te voy a pedir que me expliques así en breve qué es la misa de Eucaristía y cómo se efectúa en práctica la misa de Eucaristía. Ok, pues bueno, la misa, la palabra misa viene del latín que significa envío. O sea, en el rito antiguo, en latín se decía misa, o sea, pueden irse en paz, o sea, ya pueden ir, es el envío apostolar después de haber recibido el cuerpo del Señor para ir a predicar el Evangelio. Ese es el término misa. Um, Ahora, el término Eucaristía significa acción de gracias, viene de Eucaristeia, sí, el término griego, que está, digamos que es la palabra G2168 y proviene también de la G2170, que es Eucaristegio o Eucaristeio, perdón, que significa ser agradecido, expresar gratitud, dar gracias antes de la comida, agradecimiento, ¿ya? Eh, Tenemos citas como Mateo 15:36, 6:27, Marcos 6, Marcos 14:23, Lucas 17:16, Lucas 18:11, en Lucas 22:17, Lucas 22:19, Juan 6:11, Juan 6:23, Juan 11:41, Hechos 20:35, y así sucesivamente, en Romanos 1:8, en Corintios, en Tesalonicenses, encontramos la palabra Eucaristía como acción de gracias. Entonces, este es como digamos, el sustento bíblico. Sin embargo, bíblicamente también le podemos llamar la cena del Señor, como lo dice 1 Corintios 11:20, ¿sí? O la fracción del pan. Ese es el término que también se utiliza, que encontramos en Lucas 24:35, Hechos 2:42, Hechos 27, y ¿qué puedo decir? Nosotros en la Eucaristía ofrecemos el pan y el vino, es un pan ácimo, en forma aplastada, en forma de galleta, para evitar que las partículas caigan al piso, porque creemos que en la presencia real de Jesucristo en las especies eucarísticas, como Él lo establece eh, en varios pasajes, su cuerpo está presente en el pan como tal, y la sangre está presente en el vino, o sea, el vino ya no es vino, sino se vuelve su sangre, y su cuerpo, el pan ya no es pan, sino se vuelve su cuerpo, es la presencia real, que se da para nosotros para salvación y para vida eterna. O sea, cuando nosotros consumimos la presencia de Dios, a Dios mismo, estamos consumiendo vida eterna. ¿Okay? Para nosotros es un alimento no corporal, sino un alimento espiritual, ¿ya? Y digamos que a ese respecto es una representación de una cena, no una representación, es la cena donde nos reunimos todos, o sea, porque la misa es para glorificar al Padre, pues donde nos unimos junto al Padre en una mesa que es el altar, ¿sí? Y donde todos comemos el Cordero Pascual,
del Pesaj o de la Pascua, que es el mismo Jesucristo, el Cordero de Dios, como lo dice Juan 1.29, Juan 1.36, Hechos 8.32. Sí, que Jesús es el Cordero de Dios, está presente en la mesa que se da por nosotros con nuestra salvación y está también presente en su carne que está en la hostia consagrada, ¿ya? Uh, y en el vino que comienza a ser su sangre. O sea, creemos que la presencia real de Él está en esta nueva cena de Pascua, que la comemos para, digamos, como familia eterna, nos reunimos junto a la mesa. El cuerpo de Jesucristo es la comunión entre Jesucristo y nosotros, ¿sí? Así como lo dice Juan 6, capítulo 6, versículos 55 y 56, dice, mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí y yo en él. Y lo confirma Apocalipsis 3:20. Mira que yo estoy a la puerta y llamo, y si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré en su casa, cenaré con él y él conmigo. O sea, la Eucaristía es esa compenetración entre los dos. Nos hacemos con Cristo al consumir esta cena celestial. Ahora, vamos más de 10 versículos donde Jesús asegura que Él es el pan vivo. O sea, encontramos 6 versículos en Juan capítulo 6, encontramos uno en Juan 7, en Juan 13, perdón, en Mateo 26:26, en Marcos 14:22, en Lucas 15:17, en Lucas 22:19. Y al ver que, digamos que todos los evangelistas se preocupan por decir que su presencia es real, ¿sí? Y demostrar o mostrar ese pasaje donde dice, tomad y comed, este es mi cuerpo, y tomad y bebed, esta es mi sangre. Vemos que para los cuatro evangelistas era algo trascendental, algo crucial, algo verdadero, ¿ya? Ahora, es cierto que, por ejemplo, Jesús también dice otras, digamos, que Él es la puerta y explica por qué es la puerta, ¿no? Dice en Juan 10:7, Jesús pues tomó de nuevo la palabra, en verdad les digo que yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que han venido eran ladrones y malhechores y las ovejas no les hacían caso. Yo soy la puerta, el que entre por mí entrará a salvo, entrará y saldrá y encontrará alimento. Pero vemos cómo esa puerta los conduce a ese alimento. O sea, Él obviamente es el alimento nuestro. Entonces vemos que hay dos versículos que hablan de la puerta, hay dos versículos que hablan de la vid, pero dentro del mismo pasaje, solamente en Juan. Pero mientras tanto, eh, se habla de la Eucaristía, de la presencia real de la Eucaristía en los cuatro evangelios, además de la de Primera de Corintios 11, ¿no? Ah, por ejemplo, dice, ahí dice, tengo la cita, se me perdió. Bueno, dice, por tanto, quien coma el pan o beba el cáliz del Señor indignamente, será reo del cuerpo y la sangre del Señor. Examínese pues cada cual y coma así el pan y beba del cáliz. Pues quien come y bebe sin discernir el cuerpo, come y bebe su propia condena. Por eso hay entre vosotros muchos enfermos y muchos achacosos que mueren y mueren no pocos. O sea, cuando el apóstol Pablo nos dice en 1 Corintios 11 estas palabras, es porque él también creía en la presencia real de Jesucristo en la Eucaristía, como él la llama, en la cena del Señor. Pues eso a grosso modo. También te puedo decir que la Eucaristía también tiene unos antecedentes. En Génesis 14:18 encontramos, dice, entonces Melquisedec, rey de Salem, presentó pan y vino, pues era sacerdote del Dios Altísimo. Es la primera vez que vemos que Melquisedec, sacerdote eterno, y Jesús, que es sacerdote a la manera de Melquisedec, también presentó el pan y el vino.
Y encontramos en 1 Samuel 10, 10:3, dice así: pasando más allá y llegando a la encina de Tabor, encontrarás 3 hombres, o sea, hablando como de la Trinidad, que suben hacia Dios, a Betel. Uno llevará 3 cabritos, el cabrito o el cordero, la Pascua. El otro llevará 3 tortas de pan, el pan ácimo, que está presente. Y el tercero llevará un odre de vino. O sea, está el vino. Entonces vemos como en el Antiguo Testamento hay una prefiguración de lo que es esta cena pascual. Y pues eso sería, a grosso modo, lo que es la Eucaristía para nosotros. Ok. Quisiera hacer unas preguntas. Bueno, tanto sacerdotes como algunos defensores de la fe y la doctrina católica dicen que la palabra misa significa sí, envío. Consultando el diccionario etimológico, la palabra misa no solamente significa envío, significa mandar a traer, mandar a llamar a, significa meter, introducir, y esta palabra es una palabra latina que es metere. ¿Sí? Entonces, de ahí sale la palabra meter, por supuesto. Y de la palabra misa, que es enviar, ¿verdad? Sí, sale la palabra misionero, que es el enviado, Sí, y la palabra misión, que significa el lugar a donde se envía. sí. Entonces, con esta premisa, ¿verdad? En cuanto a la traducción de lo que significa la palabra misa y teniendo en cuenta la palabra Eucaristía, que significa acción de gracias, Ajá. ¿cómo traducirías en español misa de Eucaristía? Ok, acción de gracias y envío sería eso, sería la traducción en Entonces, español. en un sentido muy entendible, ¿cómo lo llamarías entonces? En conclusión. Ok, es la cena de acción de gracias. No, no, no sé si me estás entendiendo. De acuerdo a la traducción y de acuerdo al significado de las palabras, Mm, ¿cómo, ¿cómo le llamarías tú, ya traducido e interpretado al español, misa de Eucaristía? ok, sería, bueno, es que eso no se puede traducir literalmente, sino contextualmente, pero podría decirse cena de acción de gracias y envío. Ok, Por eso, si fuera literal, 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 tal cual, sería acción de gracias y envío. como que, bueno, como que no tiene sentido así, ¿verdad? Pero bueno, ahora, voy a presentar otro tipo de preguntas. A ver, lo que pasa es que, mira, nosotros utilizamos la palabra misa o Eucaristía, no utilizamos misa de Eucaristía. O sea, utilizamos como 2 términos distintos, así como la Biblia habla de la cena del Señor, habla de Eucaristía o habla de fracción de pan sobre la misma acción, pero no le dice Eucaristía, fracción de pan, cena del Señor, no. Se utiliza un término u otro, ¿ya? Y cada uno dependiendo como de su contexto, no es que digamos misa de Eucaristía, porque si no Bueno, la también diría eh, fracción de pan, cena del Señor, acción de gracias. bueno, lo Pero, digo porque yo cuando asistí a la iglesia católica, ajá, la mayor parte de sacerdotes le llamó así, le llamó misa de Eucaristía. De no, hecho, pues, vemos en las redes sociales, sobre todo en YouTube, videos de sacerdotes oficiando la Eucaristía y dicen mucho la palabra misa de Eucaristía.
Entonces, por eso pregunto. Hablamos misa de difuntos, hablamos de misa de acción de gracias, misa de... A eso me refería. Entonces, pero como tal, misa de Eucaristía no, yo no he escuchado ese término. bueno, pues pregunto porque yo cuando asistí siempre oí mucho ese término, decir misa de Eucaristía, o en otro sentido, el Padre, bueno, perdón, bueno, sí puedo decir Padre, de cualquier manera, no creo que a nadie le moleste que yo diga Padre. Sí, Y okay. cuando yo le pregunté al Padre qué es misa de Eucaristía, él me dijo que es la misa del sacrificio. Ajá. Es lo mismo, ¿no? O sea, en cómo uno podría traducir ya sea misa de Eucaristía o misa de sacrificio. No te voy a pedir respuesta bíblica porque, o sea, no, obviamente no puedes acomodar esta frase, ¿verdad? Misa de Eucaristía traducida al español. Pero bueno, seguimos con las preguntas. Pero pues sí podemos decir que el mismo Jesús dice que Él se da para nosotros en su cuerpo y en su sangre como sacrificio. Pues bueno, en ese sentido, y así lo reflejan los cuatro evangelistas. Sí, lo que yo quería saber exactamente, o sea, el término, de Ajá. acuerdo a lo que dice la palabra en sí, la traducción al español, ¿qué significa misa de Eucaristía? O sea, obviamente no tiene explicación, ¿verdad? Pero bueno, continuemos con las otras preguntas. Dale. Cuando yo asistía a la Eucaristía o a la Ajá. misa de cada domingo, porque lo más que se podía hacer era asistir los domingos para cumplir, como decimos. Bueno, Ajá. lo que se podía presenciar dentro de la misa, Mm. y es que el sacerdote es el que oficia la Eucaristía. ¿De qué manera puedes explicar con la Biblia que el sacerdote, como un ministerio que Dios haya aprobado, efectúe este tipo de práctica? Ajá. Bueno, ya tendríamos que hablar de los 5 ministerios bíblicos y en este sentido es el pastor o presbítero o anciano, como ustedes llaman, el que oficia, el que es encargado de digamos, de consagrar, eh, eh, digamos, la Eucaristía. Um, Ajá. Eso es, o sea, hay que entender que hay un sacerdocio universal por el bautismo, que tenemos todos somos sacerdotes, somos reyes, ¿sí? Y somos profetas, pero hay un sacerdocio que es ministerial, o sea, dedicado al servicio, a la, digamos, a la fracción del pan. Vemos a Pablo, que él mismo oficia la Eucaristía lo hace te digo ya, bueno, en Primera de Corintios capítulo 11, lo podemos ver déjame ver, a ver, uh, bueno, hay otra parte donde están en la fracción de pan, a ver, un segundo, fracción del pan. Ok, está por ejemplo en Hechos 27, ¿ya? Que es Pablo el que oficia la fracción del pan de ese día. Entonces no era que todos lo oficiaban, sino que había alguien de la comunidad, alguien encargado directamente de eso. Y el diácono era el encargado de servir a la mesa. Ya encontramos en Hechos también, en Hechos, no recuerdo el pasaje, um, que se ordenan 7 diáconos, se escogen de la comunidad 7 diáconos para servir las mesas, en cuanto era la fracción del pan. No sé si eso responde en algo tú pues lo que entiendo de tu pregunta. De todas maneras, el sacerdote oficia en persona de Cristo, ¿ya?
O sea, lo mismo que hicieron los apóstoles, que cuando hacían la Eucaristía lo hacían pues con esa autoridad y lo hacía uno solo, emulando la cena de Cristo. Entonces lo hacemos nosotros también. Lo hacemos nosotros también, igual pues con los sacerdotes ordenados pues por la iglesia, por el ministerio apostólico. Sí, ok. Tú mencionaste que en este caso sería el pastor o presbítero. Ajá. En la palabra presbítero, checando aquí el diccionario griego al español, presbítero viene de la palabra presbútero, que Ajá. significa el más anciano, Sí. o el anciano. La palabra presbiterio significa círculo de ancianos o Consejo de ancianos, sí. o grupo de ancianos. Uh-huh. Eso significa Sí. no sé en qué lugar exacto entraría el sacerdote, pero bueno, ya lo explicaste de esa manera, ¿no? Ajá. Ahora la transustanciación. Lo que pasa es que en el presbiterio, digamos que cuando hay consagración pueden haber celebrando el ministerio, como la explicación. Entonces ahí pueden puede estar el obispo presente durante una Eucaristía, todos pueden celebrar, pero tienen que ser sacerdotes o ministeriales. Ok. Bueno, siguiendo con la dinámica esta, pregunto otra vez acerca de la transustanciación. ¿En qué momento se hace la transferencia de la sustancia de Cristo a la hostia? Uh-huh. Bueno, cuando se le pide al Señor que acepte estos dones, ¿sí? Y pedimos que por medio de la fusión del Espíritu Santo se realice esta acción de la transustanciación, que el pan de nuestro pan se convierta en la carne de nuestro Señor Jesucristo, en el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo, y el vino se convierta en su sangre, su verdadera sangre. De hecho, han habido milagros eucarísticos registrados científicamente, donde la hostia se ha convertido en carne y se le han hecho estudios y resulta ser parte del ventrículo de un corazón ser humano. Bueno, pero eso ya es otro tema. Pero sí se le han hecho estudios a milagros eucarísticos comprobables. Ok. El uso de la hostia. Muchas personas han dado un significado muy diferente de lo que es hostia. Especialmente algunos católicos le llaman, ¿verdad?, que significa la víctima, y otras personas dicen que hostia significa bueno, más que nada le llaman víctima. Yo, viendo el diccionario etimológico en cuanto a la palabra hostia, que viene del latín hostis, hostis significa enemigo, adversario u opuesto. ¿Cuál es el verdadero significado de hostia? Bueno, es la víctima pascual, el Cordero de Dios, que es Jesucristo. Sobre lo que tú dices de enemigo y adverso, tú tienes que saber que digamos que el término en griego y el término en latín son cosas distintas. Obviamente por las raíces, los lenguajes son distintos, ¿ok? No es lo mismo una raíz griega que una raíz latina. O por ejemplo en el hebreo, que es una lengua semítica, de origen semítico. O sea, las lenguas están divididas en distintos grupos, ¿no? Entonces están las lenguas griegas, las lenguas latinas, romances como el español, el francés, el italiano,
están las lenguas semíticas como el arameo, el hebreo, el caldeo, el babilonio, está, bueno, las lenguas anglosajonas, que es el alemán, el inglés. Entonces, si uno trata de, digamos, tomar el significado del griego y tratar de transponerlo en otra raíz, pues obviamente se va a equivocar. No sé si tú recuerdas esa propaganda de Open English, sí, donde el guacho está en el avión y ve en la puerta que dice exit, y él dice éxito. Sería como el mismo error, ¿no? Porque estamos traduciendo una palabra que aparentemente es parecida en inglés al español, que exit en inglés significa salida, ¿sí? Es una lengua anglosajona, y pues que nosotros lo entendamos como éxito, porque nosotros somos una lengua latina y tenemos, aunque la palabra sea parecida, sea igual, tiene una usanza distinta, porque son raíces completamente um, separadas, o familias de lenguaje distintas. Entonces, entendiendo esa base, nosotros no podemos entender hostis o hostia, como tú lo dices, como enemigo o adversario, sino como víctima. La víctima que es Jesús, el Cordero de Dios. ¿Ya? Por eso te digo que en la Eucaristía para nosotros está presente todos los elementos de la cena del Pesaj. Está el Cordero, que es el mismo Jesús, está el pan, que es Jesús en su cuerpo, en su carne, y está el vino, que es su sangre, pero además está presente a través de su palabra. ¿Okay? De hecho, dentro de la Eucaristía tenemos tres momentos de comunión distintos. Uno de ellos es la lectura de los pasajes un pasaje del Antiguo Testamento o de una carta de Pablo. Luego viene el Salmo responsorial, y luego una lectura del Evangelio, de una sección del Evangelio, de cualquiera de los tres Evangelios. Entonces, ahí estamos en la primera comunión eucarística a través de su palabra. Luego tenemos la comunión con él a través de la homilía, que es la explicación que hace el sacerdote de textos bíblicos. Pero bueno, tenemos la física a través de su sangre. Ok, bueno, la traducción y el significado que yo te dije no viene del griego, sino del latín. Y esto podemos constatarlo porque nuestro idioma, el español o el castellano, deriva del latín, ¿sí? De la palabra hostis, que viene la palabra hostia, bien, se deriva la palabra hostil, que hostil ya sabes que significa agresivo, significa violento, significa no bueno. Y de ahí viene la palabra también que se deriva la palabra hostigar. Hostigar es perseguir, insistir, con el propósito de lastimar, insultar o matar. Bueno, por eso decía yo que la traducción y el significado viene del latín y no del griego. Pero bueno, vamos a aceptar la palabra. Mira que las iglesias católicas también hablan de hostia, y el término viene del griego. Ellos utilizan eso, hostia, como una raíz griega. De hecho, católico no viene del latín, ni siquiera del español, viene de catolú, que es una palabra griega. O sea, la mayoría de nuestras raíces y nuestras usanzas son griegas. Algunas son pasadas por el latín, pero toda la raíz nuestra, casi en su 90% es griega. Bueno, o sea, no voy a discutir eso y no te voy a refutar. Te estoy diciendo lo que leí, lo que vi, y según de lo que yo te estoy diciendo, es exactamente proveniente del latín, no del griego. Pero bueno, seguimos con lo de la hostia. Si la hostia significa víctima, y en la transustanciación
la hostia se convierte en Dios, se convierte en Cristo mismo. Ajá. Entonces, Jesucristo es la víctima. ¿Por qué victimizar otra vez a Jesús? No, no es victimizarlo otra vez. O sea, es un sacrificio que es, digamos, de una vez y para siempre. Y el hecho de que sea para siempre quiere decir que su sacrificio es eterno, o sea, es valedero para todas las edades. Nosotros nos hacemos partícipes de ese sacrificio que él hizo en el año 33 de su cuerpo y su sangre en cada Eucaristía. No es que lo volvamos a matar o algo así. De hecho, si ustedes observan, nosotros no crucificamos la hostia, ni la torturamos, ni le ponemos alfileres, nada de eso, porque ese no es el significado, no es volver a matar a Cristo, como muchos creen erróneamente, sino es participar de ese único sacrificio que es eterno y nos abarca a través de todas las edades, ¿ok? Así como Jesucristo perdonó los pecados de los pecadores de ese momento a través de su sacrificio, también perdona nuestros pecados en la actualidad, ¿ya? Y no tenemos que volver a matarlo para que vuelva a perdonarnos. Tú y yo entendemos que ese sacrificio fue suficiente para perdonar a todos los hombres y todas las edades que están arrepentidos de corazón a Jesucristo. Y lo mismo sucede en la cena eucarística. Es una cena que es eterna, es para todas las edades, es atemporal, ¿ya? No tiene tiempo. Ok. Pregunto eso porque, bueno, entonces no hubiera tenido caso llamarle hostia o no hubiera tenido caso llamarle víctima, puesto que no están victimizando a Jesús y pues se hubiera quedado con la palabra pan. No, porque nosotros no comemos pan, comemos la presencia real de nuestro Señor Jesucristo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, ¿ya? Por eso es la víctima para nuestra propiciación. Es algo que nosotros comemos y que se da por nosotros. Y así como en la cena del pregunta Rodrigo, fíjate ahí en el chat si hay gente metida o haciendo comentarios. Tuyo. Déjame mirar. Cerrado en YouTube. Sí, sí hay gente metida. Fíjate que es un prisito lento. Pero si hay gente presenciando el debate, el encuentro. Sí, sí hay gente metida. Yo estoy en vivo aquí, pero no me sale no veo que alguien esté metido. Directo, 17 espectadores, sí señor. Okay. Bueno, pues lo voy a copiar de tu canal después. Porque aquí no estoy en vivo, pero no veo ningún Sí, 17 espectadores. Saludos a todos. A Nabucodonosor, a God Messenger, ay, por Dios. Una vez que lo suba, lo voy a bajar y lo voy a retransmitir yo, ¿ok? Listo, listo. Ok, no importa. No, saludos a todos. Carlitos, bendiciones. Ahora, energético. También presencié que se balancea el incienso. ¿En qué parte de la práctica de balancear el incienso aparece aquí dentro de lo que es la Santa Cena o la Última Cena o la Eucaristía? En las prefiguraciones del templo de Salomón, digamos que en el lugar santísimo, que era la presencia de Dios, se ofrecía el incienso. Sí, eso creo que Dios. Pero me gustaría saber en qué parte de la Eucaristía entra esto aquí. Ok, bueno, el incienso se da primero cuando está Jesucristo presente en la palabra, cuando se da lectura al Evangelio,
¿ok? Entonces se inciensa. Esa es como la primera vez. Y cuando se está en la consagración, también se inciensa. Ese es como los dos momentos cuando se hace, porque no siempre se hace incensación, es por momentos, en ocasiones especiales, nada más. Si pregunto esto porque nuevamente no respondiste a mi pregunta en qué parte de la Eucaristía, o sea, de lo que tú necesitas acá en la Biblia, de que nos dijo Jesús, ¿verdad? Hagan esto en mi memoria. Ajá. ¿En qué parte de la cena pascual aparece esta práctica? No, digamos que no es parte en sí de la cena pascual. Okay, está bien, correcto. Que es parte de lo que se hacía en el templo de Jerusalén, donde estaba la presencia de Dios. Y como reconocemos la presencia de Dios en su palabra, cuando la leemos y la proclamamos, y con su cuerpo y su sangre, entonces ahí incensamos. Ajá. Que es el aroma agradable a Yahvé. Pero eso no lo dijo Jesús, ni dijo que era parte de la cena pascual, ¿correcto? Ok, sí, no lo dijo tal cual, pero sí está en la Biblia, en el Antiguo Testamento. No, estamos hablando de la Eucaristía, no estamos hablando de las prácticas. La Eucaristía se hace dentro del templo. Sí. Pero bueno, está bien, si quieres explicarlo, está bien, puedes explicarlo, pero no es algo que Jesús instituyó. O sea, vemos que misa de Eucaristía no es un término que se use en toda lógica, ¿verdad? Ahí en lo que es la cena pascual. También vemos que el sacerdote no se menciona. También vimos que la transustanciación el sacerdote es Cristo, es un eterno sacerdote. No estoy refutando. Simplemente estamos, bueno, bíblicamente lo que estamos leyendo no es no es lo que aparece ahí, ¿verdad? ¿O sí? Pues claro. O sea, el concepto de lo que yo te estoy preguntando es enseñanza de la Iglesia Católica, ¿correcto? Y es bíblica, claro. Y también la vemos ahí. Pero padres de la Iglesia. Los primeros siglos hay documentos donde datan cómo se celebraba la cena de Eucaristía. Entonces, ya, pues ahorita no tengo los datos, pero si quieres con mucho gusto te investigo. No, mira, mira, la información que tú me des, yo te la voy a creer. Yo te voy a creer que esa es la práctica de la Iglesia Católica. Es enseñanza de la Iglesia Católica y lo que yo te estoy preguntando y diciendo, o sea, conforme a lo que estamos leyendo en cuanto a lo que es la cena pascual, a lo que ustedes llaman misa de Eucaristía, a lo que ustedes dicen que es la práctica de dichas cosas, no están en el concepto encerrado dentro de lo que es la cena pascual, ¿correcto? Pues sí y no. Ok, hasta ahí. Ahora, ya me explicaste todo esto y no te lo voy a refutar, ¿correcto? No te lo voy a refutar porque así quedamos que no va a ser. Entonces, ya admitimos que todo eso no está ahí. Y tú te puedes apoyar de cualquier otro versículo para poderlo explicar. Pero como te digo, bíblicamente, lo que se hace por fuera de la Eucaristía, o sea, dentro de la Eucaristía, todo tiene sustento bíblico. Ajá. Incluso dentro del Apocalipsis, como te mostré, Apocalipsis 3:20. De todas formas, bueno, a mí me gustaría ya escuchar tu explicación de la Santa Cena y yo también hacerte unas preguntitas. Ajá. Ok, pues bueno, pues para explicar esto, nuevamente he dicho, a mucha gente se lo he recalcado. Ajá.
no es correcto que le llamemos Santa Cena, aunque es un acto sacro, un acto muy santo. Y no es una cena porque no tiene los elementos de una cena, la cena pascual sobre todo. ¿Sí? ¿Qué es lo que Jesús llevó a cabo con sus discípulos esa última noche? Fue la cena pascual. ¿Sí? Obviamente no se menciona el cordero, obviamente no se mencionan las hierbas aromáticas o las especies amargas, como le quieran llamar, y los demás elementos de la cena. Solamente se tocan el punto de el vino y el pan, ¿correcto? Ok, bueno, nada más. Entonces, para nosotros no es, bueno, para mí, no está bien llamarle Santa Cena. ¿Por qué? Porque no tiene los elementos de la cena y mucho menos no tiene los elementos de la cena pascual. Nosotros estamos poniéndonos de acuerdo para llamarle celebración del nuevo pacto o llamarle celebración de la nueva alianza o la alianza nueva, según dice aquí 2 Corintios 11. Ahorita vamos a explicar nosotros de qué manera lo realizamos, pero para eso voy a tener que empezar a leer. Así. Entonces, vamos a leer lo que dice 1 Corintios 11, a partir del versículo, lo voy a leer en la versión Latinoamérica. Ok. Dijo el apóstol Pablo a los Corintios: yo he recibido del Señor lo que a mi vez les he transmitido. El Señor Jesús, la noche en que fue entregado, tomó pan y después de dar gracias lo partió diciendo: esto es mi cuerpo que es entregado por ustedes. Hagan esto en memoria mía. De igual manera, tomando la copa, después de haber cenado, dijo: esta copa es la nueva alianza en mi sangre. Todas las veces que la beban, háganlo en memoria mía. Sí, las diferentes iglesias cristianas evangélicas, unos lo hacen cada 2 semanas, uno cada mes, otros cada 3 meses, otros cada 6 meses y otros probablemente cada año. No hay una regla específica de cuándo debe hacer. Aquí el apóstol Pablo cita las palabras del Señor Jesucristo diciendo de esta manera muy literal, dice: todas las veces que la beban, háganlo en memoria mía. Entonces, todas las veces que lo hacemos nosotros, ya sea cada semana, cada 2 semanas o cada mes o el tiempo que sea, lo hacemos de esta manera. Nosotros tomamos también pan ácimo, pan sin levadura, ¿sí? Igual de la misma manera, está hecho en pedazos, está hecho en partes muy chicas para evitar que se desmorone, o que está haciendo ahí, que está haciendo desorden en el suelo, ¿no? Para evitar ese tipo de cosas. Además, pues, no es algo para satisfacer el estómago, sino es un rito espiritual de mucha relevancia. Y ahorita lo vamos a explicar de esta manera. Y tomamos, en lugar de vino, tomamos jugo de uva. ¿Por qué jugo de uva? Bueno, Jesús, una vez que vamos a ver dónde está. Cuando Jesús les habla a sus discípulos, dice que él estaba deseando tener esa reunión con sus discípulos y tomar del fruto de la vid. ¿Sí? Entonces, el fruto de la vid puede ser vino, puede ser jugo de uva o puede ser uva machacada, casi en forma de jugo. Entonces, no es una regla que sea vino. Sí. Y mucho menos, pues vamos a darle a los niños a que beban vino, ¿verdad? Y se hacen en pequeñas porciones. ¿Por qué? Bueno, hay que recordar que Pablo le habla a los corintios de los desórdenes que había en la iglesia.
y la iglesia se reunía solamente cuando había que celebrar la cena pascual, pues la celebraban casi como lo hacían los judíos, con todos los elementos. Lo malo es que había excesos. Comían mucho y bebían mucho. Entonces Pablo dijo que eso no era correcto. Bueno, entonces nosotros, para caer en esos excesos y para evitar que haya desórdenes o actos, ¿cómo se le puede decir? Cuando una persona se embriaga, empieza a tener una conducta muy estrafalaria. Entonces, para evitar ese tipo de cosas, optamos por no. Bueno, entonces, cuando hacemos esto, el pastor reúne a los diáconos y oran. Oran porque el acto que se lleve a cabo sea para despertar la conciencia de las personas que están participando. Y se repiten las palabras que dice el Señor Jesucristo aquí. ¿Sí? Dicen de esta manera, dice, esta copa es la nueva alianza en mi sangre. Todas las veces que la beban, háganlo en memoria mía. Recordamos las palabras de Jesús cuando él mismo dice que esto es mi cuerpo, que es entregado por ustedes. Hagan esto en memoria mía. ¿Sí? Cuando tomamos nosotros el pan, ¿sí? Es un acto tan simbólico y tan sagrado que al participar del pan recordamos el sacrificio de Jesús en la cruz, lo que él tuvo que hacer para darnos la redención de nuestros pecados, el perdón total de nuestros pecados, ¿correcto? Y después el vino, ¿sí? En representación de su sangre, el acto final de que él derramó su sangre para el perdón de nuestros pecados. Ahora, también en ese acto hacemos referencia a lo que el apóstol Pablo dice, ¿verdad? Y lo que tú ya también dijiste, de esta misma manera, tomando en cuenta no la advertencia, sino el consejo de beber o comer indignamente, como dice aquí en el versículo 27. Por tanto, el que come el pan o bebe la copa del Señor indignamente, peca contra el cuerpo y la sangre del Señor. Cada uno pues examine su conciencia y luego podrá comer el pan y beber de la copa. El pastor, antes de que empiece la gente a pasar, ¿sí? El pastor le dice a los creyentes, si alguno de ustedes ha estado en práctica del pecado, empieza a explicarles: fornicación, adulterio, lascivia, concupiscencias, borracheras, mentiras, estafas y bueno, cosas así, lo que es pecado. Le hace la invitación a que lo piense y que recapacite para que después él pueda volver a participar. La participación de la celebración del nuevo pacto o de la alianza nueva, como dice aquí en esta versión, es con el propósito de dar a conocer a Cristo Jesús en su sacrificio, y también se da el mensaje de que Cristo vendrá por su pueblo, vendrá por su iglesia, vendrá a renovar el sistema de este planeta, de esta tierra que está en completa decadencia, en completo pecado. De esa manera, nosotros al comer y beber del pan y de la copa, estamos haciendo un compromiso de caminar en santidad, de predicar a Cristo, de hablar de que Cristo Jesús tarde o temprano va a venir por su pueblo y va a darle redención no solamente a su pueblo, sino a la tierra entera. Hasta ahí. Bueno, entonces mi primera pregunta. Ajá. Bueno, si todos ustedes son sacerdotes, ¿por qué el que hace la oración sobre la Santa Cena solo es el pastor? Bueno, hasta ahorita yo no dije que somos sacerdotes, y no entra dentro del tema de la cena. Ok, entonces, ¿por qué es el pastor el que oficia la Santa Cena, o como quieras llamarle? Ok, fácil. Si nos vamos a Efesios 4, 11 y 12. Tú, en tu caso dijiste que es un sacerdote, nosotros decimos que es un pastor. Un pastor, sí.
Pero bueno, también vimos que la palabra presbítero es una palabra griega que significa presbítero y significa realmente el más anciano o el anciano. Pero bueno, vamos a enfocarnos en lo que dice aquí Efesios 4, 11 y 12. ¿Sí? Porque es un pastor el que oficia. Y aquí te voy a dar la respuesta. ¿Sí? Dijiste que, tú mismo dijiste que es un pastor o un presbítero, ¿correcto? Entonces, bueno, tú mismo te das la respuesta porque dijiste que es el quien oficia la misa de Eucaristía, es un pastor o presbítero o ministro. Aquí es lo que... También puede ser, sí. Bueno, entonces, pero vamos a probarlo con la misma Biblia, donde dice aquí en Efesios 4, 11 y 12, hablando de Jesucristo, dice, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Y el 12 dice, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. ¿Sí? Esa es la razón por la cual el pastor oficia la celebración del nuevo pacto. Listo. Segunda pregunta. En Hechos, o sea, tú dijiste algo que me llamó la atención, que entre ustedes no había acuerdo de cuándo celebrarla. Algunos lo hacen cada mes, otros cada semana, otros cada 6 meses, otros una vez al año. Pero Hechos 2:42 al 46 dice, acudían asiduamente a la enseñanza de los apóstoles, a la comunión, a la fracción del pan y las oraciones. Asiduamente quiere decir continuamente. Dice, el temor se apoderaba de todos, pues los apóstoles realizaban muchos prodigios y señales, todos los creyentes vivían unidos y tenían todo en común. Vendían sus posesiones, sus bienes, y repartían el precio entre todos según la necesidad de cada uno. Acudían al templo todos los días con perseverancia, o sea, asiduamente, con el mismo espíritu, partían el pan por las casas y tomaban alimento con alegría y sencillez de corazón. O sea, la Biblia nos dice desde Hechos 2:42 al 46 que la fracción de pan o Eucaristía o Cena del Señor, o como usted le dice en Santa Cena, o Cena de la Alianza, o Cena del Pacto de la Alianza, era todos los días. Entonces, ¿por qué no hay consenso entre ustedes de cuándo celebrarla cuando la Biblia enseña que era todos los días? Bueno, si leemos bien lo que acabas de citar ahí dice que cuando hablas del partimiento de pan ¿cómo se dice en español? Share, compartir. ¿Qué es compartir eso? Ahí no está hablando sobre la mesa, de la mesa. No está hablando del acto de la cena pascual o del nuevo pacto, no. Ahí está hablando de la comunión. ¿Te das cuenta? Dice que tenían todas las cosas en común. Dice que las personas llevaban vendían sus propiedades y le daban las ganancias a los apóstoles y ellos repartían. Aquí está hablando más que nada de una vida común, de una comunidad unida, supliéndose cada uno sus necesidades. Entonces aquí no está hablando de la cena del Señor o de la Eucaristía o de la celebración del nuevo pacto o de la nueva alianza, no. Aquí está hablando de una comunión entre hermanos. Había gente que tenía necesidad y de aquellos que tenían más, pues se compensaba. Aquí está hablando de una vida comunista. O sea que tú dices que la fracción del pan no es la Eucaristía, es otra cosa distinta, aparte. Sí, según lo que dice Hechos, aquí lo que acabas de citar, si tú vuelves a leer correctamente, detenidamente, ahí está hablando de una vida en comunidad. ¿Sí? Está hablando de tener todo en común. Si tú vuelves a leer bien ahí, dice ahí que tenían todas las cosas en común. O sea, están hablando... esta práctica todavía existe en algunas comunidades. Y sobre todo los judíos. Los judíos, no hay judío pobre aquí en Estados Unidos. No hay. No, que no viva en miseria.
¿Por qué? Porque los judíos eso tienen, ellos comparten el pan, ¿sí? De hecho, en la cena pascual, la verdad, en la cena pascual judía, Dios ordenó a las familias que a las que tenían pocos recursos, ¿sí? Que los que tenían grandes recursos incluyeran a esas personas en su mesa. Y si ellos podían matar un becerrito, mejor, porque así alcanzaba para otros. Entonces, para los apóstoles, entender que había necesidades en otros era sustentable y viable enseñarle a las personas que tenían más recursos que vendieran sus propiedades y así ayudar a sus hermanos en la fe. Pero bueno, digamos, vamos a aceptar que se refiere aquí a la cena pascual, ¿correcto? Sí. Nuevamente, lo que acabamos de leer, según lo que dice en Primera de Corintios, dice el Señor Jesucristo, las veces que lo hicieras, no dice cada semana, no dice cada mes, ¿sí? No dice todos los días. De hecho, la misma Iglesia Católica no lo hace todos los días. Entonces, Disculpa, bueno, aquí lo hacemos todos los días, pero bueno. Sí. ¿Quieres refutar y empezar a... No, solo que estoy corrigiendo algo que no es cierto. Okay, pero... entonces, yo aquí aclaro, ¿no? El Señor Jesucristo dijo, las veces que lo hicieras, no dice, lo vas a hacer diario, lo vas a hacer cada semana. Lo importante aquí es que la vez que se haga, sea con esa solemnidad, con ese acto sacro, ¿sí? Y sobre todo con la conciencia de que uno debe estar presentándose delante de Dios, ¿sí? Sin pecado. Ahora, es muy tonto decir que nadie peca, todos pecamos, ¿sí? Pero hay que recordar que hay pecado de conducta premeditada, y hay pecados que por nuestra humana debilidad a veces tropezamos, ¿correcto? Bueno, y en Hechos 27 dice, el primer día de la semana, estando nosotros reunidos para la fracción del pan, Pablo, que debía marchar al día siguiente, conversaba con ellos y alargó la charla hasta la medianoche. O sea que vemos que celebraban la fracción del pan el primer día de la semana. Entonces, y en Hechos 2 dice que lo hacían asiduamente, y en Hechos 2:42 y en el 46 dice que era todos los días. Entonces, ¿tú crees que esos versículos contradicen a 1 Corintios 11, como tú lo dices, o tú crees que es que ya Pablo a los corintios, ellos ya sabían que la fracción del pan se celebraba todos los días? No, eso no contradice, te lo vuelvo a repetir. Okay. Yo no voy a condenar a las personas que lo hacen cada año, porque te digo, no hay una regla, Jesús no puso regla. No voy a condenar a las personas que lo hacen cada 4 meses, o cada 5, o cada 6, o cada 2 meses. Es correcto que lo hagan diario, es correcto que lo hagan cada semana. Nuevamente vuelvo a repetir, el hecho es de que sea solemne el acto, ¿sí? Bueno. He visto iglesias evangélicas donde el pastor dice, no, tú puedes pasar, no hay problema. ¿Quién te ha dicho que no puedes pasar? ¿Quién les ha dicho que esto y el otro? Y no, tú puedes pasar. Yo viendo, ¿verdad? Conociendo personas, líderes, caer en pecado y pasar como si nada, bueno, ¿sí? Pueden hacerlo todos los días, pero si están en pecado, ¿dónde está la solemnidad? ¿Dónde está el acto sacro? ¿Dónde está el respeto a Dios? ¿Dónde está el guardarse de caminar en santidad y en rectitud? ¿Me entiendes? Sí. Ok. Entonces, es viable que lo hagan diario si quieren, no es malo. Lo malo es que no lo hagan de acuerdo al orden que Cristo pone. Bueno, hablando del orden que Cristo pone, si la Biblia dice que él utilizó vino, no juguito de uva, ya, incluso cuando él convirtió el agua en vino, un vino en una boda, y se habla de que el vino prendía, pues por decirlo así, o podía emborrachar a la gente.
Entonces, ¿por qué ustedes no utilizan, como dice la Biblia, vino, sino juguito de uva? Sí, vuelvo a repetir. Si leemos, déjame encontrarte la cita. ¿Me puedes decir en qué parte de la Biblia dice que que el fruto de la vid es jugo de uva y no vino? Ok, yo te voy a hacer una pregunta. ¿A qué llamas tú producto de la vid? Lo que se produce con la vid, que ¿Y es el qué, vino, y qué que se se produce con la vid? guarda- que se guardaba en odres para que se añejaran y producieran el vino. Pero si tú me muestras alguna cita donde diga juguito de uva o jugo de uva en la Biblia, pues me Ok, gustaría ahora que me te voy a hacer una pregunta. Antes de contestarte con eso. muestres. ¿La jalea de uva qué es? ¿No es producto de la vid? Puede ser, sí, la mermelada de uva, pero estamos hablando de Biblia. Puede ser o no. Sí, claro, Sí, sí, claro. por eso. Puede Estoy haber, hablando del producto de la vid. sí, claro. Pero la Biblia, cuando habla del fruto de la vid, Ok, otra pregunta. es vino, ¿no? Entonces, si tú me muestras que el fruto de la vid es, Las uvas son producto de la vid, sí o no. Espérate, ahorita te lo voy a mostrar, pero las uvas son fruto, fruto de la vid, no producto. El es lo producto mismo. es lo que se procesa a Ok, partir de las uvas. te hago una pregunta. La jalea de uva no es, no es no es de la vid. Sí, pero no es bíblica. Te estoy Bueno, haciendo una no me pregunta. demuestres. Bíblico es todo lo que concierne la palabra, ¿correcto? Porque Pues si tú mira, me muestras que los judíos mira, así bajo juguito de tú uva, me pues estás refutando, adelante. tú me estás refutando y yo voy a, si quieres, No, voy a empezar a refutar. te estoy pidiendo la cita donde me hables Sí, diga la Biblia del juguito de uva, nada más. Si existe, sí, ya. si no, pues no. Para eso te pregunto, primeramente, para eso te pregunto primeramente. Hey, 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 guys, stop it, stop it, stop it. Stop it, Daniel. Daniel, stop it. Ok. Sí, porque para poder entender eso y para que yo te lo explique, Ujú. porque si tú me vas a dar una respuesta que requiere solamente concentración en lo que estamos leyendo acerca de lo que es hey guys, please, guys, please, Daniel, Keep calm, guys. hey, please, please. Ok. Bueno, seguimos aquí en esto. 10 minutes more, guys. 10 minutes more. Ok, vamos a ver, déjame prender aquí la luz. Ujú. Stop fighting, guys. Ok. Ok. Bueno, sigamos. Por eso quería yo hacer un poquito más tarde porque Don't worry. están aquí Ya vamos a y no terminar. demasiado. Aquí. Hey, Nathan, please, quiet. Nathan, please. Tranquilo, tranquilo, Dani, no hay problema, no te preocupes. Nathan. 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 Ok. Ok. En Lucas 22, del 14 en adelante, dice aquí: cuando era la hora, se sentó a la mesa y con él los apóstoles y les dijo: cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que padezca. Pero os digo que no la comeré hasta que se cumpla en el reino de Dios. Y habiendo tomado la copa, dio gracias y tomada. A ver, espérame, ¿dónde es?
Hi. Hello. Sí, nomás quiero buscarlo aquí donde dice la otra cita. Hey, guys, be quiet, please, please. Okay. Hey, guys, please. I have to give them enough food. Please. Simplemente, pues, si no la encuentras, no te preocupes. Simplemente, No sé, lo que quiero explicarte es esto, porque no le vamos a dar vino a los jovencitos, y mucho menos en una copa grande. Y nuevamente, decir para nosotros esto es un acto simbólico que no requiere, vuelvo a repetir, no requiere de los elementos de la cena pascual. ¿Por qué? Porque no es una cena pascual. ¿Sí? Y aquí lo que es importante es el acto de participar en santidad, el acto de que es un acto muy solemne, es un acto donde tenemos que pasar realmente convencidos de que lo que estamos haciendo debe ser en agradarle al Señor, caminando en santidad. Eso es lo importante, porque ¿de qué sirve creer que estoy comiéndome el cuerpo de Cristo para que me santifique cuando yo estoy en pecado, estoy en fornicación, adulterio, lascivia, ¿sí? Las cosas que dice el apóstol Pablo a los Corintios, dice, no cometan el error, ni los fornicarios, ni los adúlteros. pero entonces, ¿hay o no hay la cita que nos hable bíblicamente del juguito de uva o de la jalea de uva? No, pero sí habla que es producto de la vida. Vale. Fruto Ok. de la vida. ¿Sí? Bueno, Entonces, vale. Entonces pasemos a la siguiente pregunta. ¿Tú crees en la presencia real de Jesucristo en el pan y en el vino? no, No. Ok. ¿Tú te acuerdas de Lucas capítulo 24, en el camino de Maús, los apóstoles que iban caminando, que encuentran a Jesús, pero no lo reconocen, pero ellos le insisten como que que se y en el como que momento te de cortó ahí, no te oí nada. ok, entonces en el camino de Maús, ¿sí? Los apóstoles, Como que no se oye, como que se corta ahí. ok, otra vez, en el camino de Maús, Lucas 24, los apóstoles iban caminando, ¿sí? Se encuentran con Jesús, Jesús se les aparece, pero ellos no lo reconocen. Ajá. Lo invitan a quedarse, ¿sí? Y cuando él está en la mesa, al partir el pan, desaparece. ¿Por qué crees en ese capítulo que él desaparece cuando parte el pan y ellos lo reconocen justo cuando parte el pan? ¿Por qué crees? ¿A qué crees que Ok, te hago una pregunta antes de que te conteste. ¿Estaban celebrando ahí la Eucaristía? estaban haciendo la fracción del pan? Sí, señor. Era la Eucaristía. Entonces, ¿cómo es que estaban celebrando la Eucaristía pensando que el pan es Dios, ¿verdad? ¿En qué momento y en qué acto, quién ofició La ahí la pregunta, Eucaristía? la ¿Quién? ofició Jesús, pero la pregunta es, ¿por qué se desapareció Jesús cuando partió el pan y por qué ellos lo reconocieron al partir del el pan y al desaparecerse? Si no era la presencia real, ¿por qué? Entiendo la pregunta. Ok, ok, a ver, vamos a leerte. Um, versículo 30 dice, y sucedió que cuando se puso a la mesa con ellos, tomó el pan, pronunció la bendición, lo partió y se lo había dado. ¿Ok? Entonces se le Ajá, abrieron los ojos y le reconocieron. O sea, cuando él partió el pan, lo reconocieron, pero se ajá. desapareció de su lado. Ellos dijeron uno al otro, ¿no estaba ardiendo nuestro corazón dentro de nosotros cuando hablaba en el camino y nos explicaba las escrituras? Entonces, si no es la presencia real de Jesucristo, si él al partir del pan
no era él el mismo, entonces, ¿por qué se desapareció, sí, enfrente de ellos y por qué ellos lo reconocieron? Esa es una pregunta muy interesante y realmente el que la debería de contestar eres tú, porque si el pan era Jesús y Jesús estaba ahí, y si Jesús al partir el pan, ellos lo reconocieron y desapareció, yo no veo que Jesús se haya quedado en el pan, sino que realmente se retiró de ahí. Se retiró, Ahora pero... Okay. la pregunta es ahí en este asunto, es, ¿quién ofició la misa de Eucaristía? Jesús. Jesús. Y Jesús hizo la transustanciación ahí. Pues es evidente, cuando él partió el pan, desapareció y ellos lo reconocieron en ese momento. Pues, Pero bueno, a mí se me hace, según lo que me dijiste tú, en cuanto a la oficialización de la misa de Eucaristía, era el pastor, el presbítero o el ministro. Entonces, ¿cómo es que Jesús ofició su propia Eucaristía o su propia transustanciación? porque Jesús es el eterno y sumo sacerdote. Pero bueno, entonces vamos a Juan capítulo 6. Ajá. Ok, vemos que Jesús estaba tratando de convencerlos de que el pan era su cuerpo y el vino era su sangre, y quien come su cuerpo y bebe su sangre tiene vida eterna, y nos dice además que su cuerpo es verdadera comida y su sangre es verdadera bebida. Pero en el versículo 66, Juan 6:66, dice, curiosamente, ¿no? Juan 6:66. Desde entonces muchos de sus discípulos se volvieron atrás y ya no andaban con él, porque no creían en él, no creían en sus palabras. Ajá. Y él trataba de decir que sí era su presencia real. ¿Tú qué opinas de ese pasaje de Juan 6? Ok. Jesús les da la explicación ahí. Y aquí, afortunadamente, hay que leerlo todo para que podamos entender. Vamos a ver. Ando en otro lugar. Ok. Juan 6:66. Vamos a leer un poquito antes para entender esto. Y vamos a recalcar lo que dijo Jesús. Dijo Jesús, quien no come mi carne y no bebe mi sangre, no puede tener vida eterna, ¿correcto? Ahora, ¿quiénes entendieron literalmente que se habían de comer a Jesús y comer su carne y beber su sangre? Los judíos, ¿sí? Ahora vamos a ver de qué manera aquí lo explica Jesús. El que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él. Como me envió el Padre viviente, yo así vivo por el Padre. Asimismo, el que me come, él también vivirá por mí. Este es el pan que descendió del cielo, no como vuestros padres comieron el maná y murieron. El que come de este pan vivirá eternamente. Al oírlo, muchos de sus discípulos dijeron, dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? ¿Qué era duro? Entender que tenían que comerse a Jesús. Ellos lo entendieron literalmente, ¿correcto? Ahora, dice aquí Jesús, en el 61, sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo, ¿esto os ofende? ¿Qué les había ofendido a ellos? ¿Cómo se iban a comer el cuerpo de Cristo y beberse su sangre? Eso era, para ellos era aberrante, ¿verdad? Ok, ahora seguimos lo que dice aquí. Y aquí les van a dar la explicación Jesús. El 62 dice, pues que si vieres al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero, 63, ahí está la explicación. El Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son Espíritu y vida. Ahí está la explicación, ¿sí? Entonces, por eso que nosotros no lo vemos literalmente como lo vieron los judíos y literalmente lo vieron los otros discípulos, de tal manera que por eso se escandalizaron. Pero Jesús estaba hablando de la Pascua, ¿sí? De lo que encerraba en sí la enseñanza detrás de la Pascua. A eso se estaba refiriendo Jesús. Y culmina diciendo, las palabras que yo os he dicho, ¿sí?
son espíritu y son vida. Sí. Ahora, en el 64 dice, pero hay algunos de vosotros que no creen, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién le había de entregar. Ahora, ¿qué es lo que no iban a creer? Que Él era realmente la vida. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie puede venir al Padre si no es por mí. Entonces, siguiendo aquí con la lectura, dice, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién le había de entregar. Y dijo, por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado de mi Padre. Desde entonces, aquí lo que tú leías, desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. ¿Por qué? Porque entendieron literalmente que se habían de comer a Jesús literalmente y de beber su sangre literalmente. Por eso se retiraron. Pero los 12 que se quedaron no lo creyeron así. Y Jesús les dice en el 67, dijo entonces a Jesús, a los 12, ¿queréis acaso iros también vosotros? Y también lo que respondió Pedro. Le respondió Simón Pedro, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna y nosotros hemos creído y conocido que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. O sea, pocas palabras Pedro le está diciendo, nosotros no somos como estos que se fueron, Señor. Nosotros no creemos que hay que comerse tu carne. Tampoco creemos que debemos de bebernos tu sangre. Lo que queremos es que tú tienes palabras de vida eterna. ¿Y a quién vamos a ir si quien las tenga? Si nada más tienes las palabras de vida eterna. Es por eso que nosotros no lo creemos de esa manera. Ok. Entonces, según tú, en Juan 6:63, según lo que entiendo, dice, la carne no sirve para nada, pero en el resto del documento, del texto, dice, mi carne, o sea que para ti la carne y mi carne son lo mismo, porque él antes de hablar de eso hablaba de mi carne, pero en el 66 en el 63 habla de la carne en general, no dice mi carne no sirve para nada, sino dice la carne no sirve para nada. Bueno, te lo voy a leer en la versión Latinoamérica. Dale, el 63. Sí. No, esa parte no, esa ya la tengo yo entendida y ya la hemos leído y yo con eso inicié mi comentario, ¿sí? Inicié diciendo, Jesús lo dijo literalmente, y lo vuelvo a repetir, lo dijo literalmente. Bueno, entonces el que no come habla de la carne y no de mi carne, habla de la carne en general. Por eso, no come en ese mismo versículo, en ese mismo versículo dice, las palabras que os he dicho son espíritu y vida. Entonces tú dices que eso es como simbólico, no real. Pero si vamos al mismo, si vamos al mismo capítulo de Juan 1:1, dice el mismo evangelio, dice, en el principio existía la palabra y la palabra estaba con Dios y la palabra era Dios. Ella estaba en el principio con Dios. Todo se hizo por ella y sin ella no se hizo nada cuanto existe. En ella estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. O sea que por su palabra fueron creadas todas las cosas. Y cuando Jesús dice que mis palabras son espíritu y vida, con esto quiere decir que lo que él decía era así y no simbólico. ¿Opinas que sí es así o que Juan 1:1 hasta el 4 se contradice con Juan 6, bueno, el versículo que acabamos de leer? ¿Se contradicen? ¿O es más bien que Jesús les estaba diciendo, lo que yo digo se cumple porque por mi palabra todas las cosas fueron hechas y se hizo la vida por mi palabra? Ok, pues si vamos a leer el contexto, Juan 1:1 no está hablando de su carne, no está hablando de comer carne, ni de beber su sangre. En Juan 1:1 está hablando de que la palabra de Dios fue el que creó las cosas. ¿Y quién fue la palabra de Dios? Jesucristo mismo. Está diciendo que la palabra de Dios se tuvo que hacer humana o humano. No está diciendo, ni está haciendo comparación de la carne con la cual se debe comer para tener vida eterna. Bueno, entonces ya la última... No sé,
no se contradice porque los dos textos son muy diferentes. Uno está hablando de una cosa y otro está hablando de otra, así que no le veo ni relación, ni tampoco le veo por qué deba contradecirse, porque están hablando de cosas muy distintas. Ahora, siguiendo lo que dice aquí, según la versión Latinoamérica de Juan, ¿sí? Dice aquí que dice la carne para nada. Daniel, are you okay? Okay. So don't drink it like that, okay? Okay. ¿En qué me quedé? Estabas hablando de Juan, el 63, ¿no? Sí. Juan 6. Ok, el versículo 63, sí, correcto. El versículo 63 dice aquí, el espíritu es el que da vida. Dice, aquí en esta versión dice así, la carne no sirve para nada. Las palabras que les he dicho son espíritu y vida. ¿Sí? Voy a hacer la pregunta. ¿Cuál fue el hecho más grande del universo? Bueno, te recuerdo que es que las preguntas las estoy haciendo yo en este turno. Sí, pero para poderte dar a entender algo que tiene relevancia con esto. Mira, según Juan 1.1, lo hecho más grande que existió en el universo es Jesucristo, la palabra de Dios, ¿sí? Que por ella estaba en el principio con Dios y era Dios. Y dice el versículo 3 de primera de Juan, que todo se hizo por ella, por esa palabra que es Jesucristo, y sin ella no se hizo nada de cuanto existe. Dice el versículo 4, ya hablando haciendo el paralelo con el 63, en ella estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Entonces, en ese sentido, el más maravilloso es que todo lo que decía Jesucristo se cumplía al pie de la letra. ¿Ya? Eso es como yo lo entiendo. Pero bueno, pasamos a la última pregunta porque ya está como tan... Y yo pero vamos con eso porque, bueno, ya empezaste, sí. No, tú me hiciste la pregunta, yo te respondí. No estoy refutándote nada. No, yo tampoco estoy refutando, simplemente voy a aclarar esto porque fíjate bien que esto entonces tendría que reforzar lo que yo te estoy diciendo en cuanto a lo que dijo Jesús. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y vida. ¿Sí? Entonces, imagínate, hablando de la palabra, ¿sí? Y tú mismo lo dices, en el principio era la palabra y la palabra era Dios y el verbo era Dios. Dice aquí, este era el principio con Dios. ¿Quién? La palabra. Todas las cosas por él fueron hechas. ¿Por quién? Por la palabra. Y sin él, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Ahora dice el 4, en él estaba la vida. ¿Quién? ¿En quién? En la palabra, ¿correcto? Y la vida era la luz de los hombres. O sea, wow. Entonces dice aquí, entonces, la luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. ¿Contra quién? Contra la palabra. Entonces, vendría a reforzar, gracias por citarlo, no quería hacer énfasis en esto porque está hablando de dos cosas separadas, ¿no? Pero en cuanto a la palabra, aquí viene a rectificar lo que Jesús dice aquí explicándoles. No, es que no es el hecho de la carne, no, es el hecho de que la palabra de Dios se hizo hombre para traer perdón y vida eterna. Gracias por citarlo. Entonces, ¿cuál es la otra pregunta? Bueno, la última pregunta, entonces la siguiente. ¿Por qué crees aquí? Bueno, yo cuando era evangélico, digamos que esa plenitud celebraban con pan de panadería común y corriente, pan con levadura, de uva. He escuchado de otros lugares donde lo hacen en iglesias evangélicas con galletas saladas. Y bueno, y digamos que ¿por qué no hay unidad de criterio en las iglesias evangélicas de cómo se debe celebrar? Tú dices que bueno, que en tu iglesia sí se usa un panásimo chiquito y que se usa jugo de uva, pero por ejemplo los adventistas, algunos creo que usan vino, ¿sí? Y como te digo, dentro de los mismos evangélicos a veces no usan pan con levadura, galletas saladas. ¿Por qué crees que no hay unidad de criterio dentro de los evangélicos al respecto? Y nuevamente vuelvo a repetir, porque es simbólico. Aquí no es, no te va a hacer más santo o te va a hacer más criminal delante de Dios o más pecador.
si no lo haces con pan ácimo, Ujú. Dios no te va a recriminar si lo estás haciendo con jugo de uva, porque tú puedes tomar verdadero vino, Ujú. estar en pecado. Tú Ok. puedes comer realmente pan ácimo y puedes estar en pecado, puedes estar participando sin ninguna clase de conciencia. Entonces, el acto no es el pan, no es el vino, sino lo que encierra la práctica, ¿sí? Ujú. Entonces, yo te puedo decir lo que yo presencié como católico, pero eso sería entrar en polémica y entrar No, ahorita solo estamos exponiendo nuestras visiones y haciendo pero, preguntas. Ya pero, la gente pero dirá. te lo voy a decir en lo que yo he visto también en iglesias evangélicas. Ujú. No voy a decir, y la iglesia católica, no, no. Me voy a referir a una iglesia evangélica. Nuevamente vuelvo a repetir. O sea, de que hubiera servido, que hubiera sido pan ácimo, un verdadero pan ácimo del tamaño que lo usaban los judíos, Ujú. y usar verdadero vino si el líder o el creyente o el laico venía de fornicar o de adulterar o de robar o de tener prácticas ilícitas íntimas, hombres con hombres, mujeres con mujeres. Ujú. Entonces, ¿de qué hubiera servido hacerlo de esa manera si están pasando sin ningún cargo de conciencia y sin ningún cargo de valorización en el sacrificio de Jesús en la cruz? Entonces, yo no voy a criticar a las iglesias que lo hacen con pedacitos de pan Bimbo, porque lo he visto que lo hacen con pedacitos de pan Bimbo, Ujú. y, y algunos hasta he visto que en vez de ponerle jugo de uva usan soda de uva. Sí, y hasta Coca-Cola he visto algunos. Entonces, si yo fuera hace unos años atrás, yo me hubiera escandalizado por eso. ¿Cómo que pan Bimbo y soda de uva? Para mí hubiera sido una ofensa, ¿no? Pero viéndolo bien, no es el pan lo que nos hace santos, no es el vino lo que nos hace más santos y aceptos delante de Dios, sino el acto de hacerlo en santidad. Ya, ok. Una última cosita. Ajá. Eh, bueno, tú sabes que G.J. Ávila creía en la presencia real de Jesucristo en la Santa Cena, en el pan y en el vino. ¿Tú por qué crees que él, siendo evangélico, opinaba diferente a ti y a otros pastores? ¿Quién? G.J. Ávila. Gigi Ávila. Sí. No lo llegué a escuchar, pero aunque lo diga el pastor donde yo soy, aunque lo diga el líder de la congregación que no es que no se le llama líder, pero bueno, es el principal, Ujú. ¿sí? Aunque lo diga el principal, si la Biblia no lo enseña, yo no lo puedo aceptar. No Ujú. importa si sea mi líder más cercano, Ujú. no lo puedo aceptar. Yo he tenido que confrontar iglesias evangélicas por enseñanzas equivocadas, que por supuesto no me quieren por lo mismo, porque no solamente he dicho cosas en contra de las doctrinas católicas, sino de iglesias cristianas que tienen enseñanzas extrabíblicas. Ujú. Si tú llegaras a preguntar por mí aquí en Utah, sobre todo en Salt Lake City, no, ese es un rebelde, ese es un, como dicen, legalista, un fariseo, y no voy a hablar de qué prácticas, ¿verdad? Porque sería extendernos. Y si alguien ve este video, pues lo más probable es que me quieran confrontar por las cosas que digo. Ujú. Pero mientras no mencione yo qué personas o qué congregaciones, no hay problema. Vale, entonces yo creo que eso es suficiente. Yo por mi parte te doy las gracias por compartir este espacio. Ojalá podamos compartir otros temas, otros espacios. Ha sido muy interesante este ejercicio, así sin refutaciones, dejando que la gente pueda decidir y como mirar las opciones, los argumentos. Y bueno, aparte de darte las gracias a ti, le doy gracias a todos nuestros espectadores. Veo que hay 40 espectadores en este momento. Y de mi parte, que el Señor los bendiga, los guarde y gracias por tener la paciencia de mirar este compartir tan interesante con Dani. Dani, que el Señor te bendiga y te guarde y hermano, seguimos en contacto. Bueno, yo aquí tenía una lista muy grande, ¿no? de versículos porque
pues dije, bueno, si Rodrigo Calvo asistió a alguna iglesia evangélica, pues me va a preguntar por esto y esto. Pero bueno, te faltaron muchas preguntas, pero bueno, está bien. Hasta donde las hayas hecho y has querido preguntar, está bien. Vale. Porque pues quería yo hablar de lo que nosotros también hacemos, ¿no? Pero en sí me enfoqué exactamente lo que dice Santiago, 1 Corintios 11, en cuanto a la celebración del nuevo pacto, y nada más. Que me hubieras preguntado sobre las otras cosas que hacemos, pues aquí ya estaba yo preparado y con versículos bíblicos. Pero bueno, mi despedida es esta. A cada oyente, a cada espectador, puede ver, puede examinar, puede formar su propio criterio, ¿sí? Examinando las escrituras, ¿sí? Pueden ver de qué manera una persona realiza un acto solemne, porque para nosotros es solemne, ¿sí? Lo que encierra el acto solemne de participar en la celebración del nuevo pacto, tanto como la enseñanza así de la misa de Eucaristía. Entonces, cada quien puede examinar bíblicamente, puede examinar las palabras literales que nosotros pronunciamos aquí y ver qué manera nosotros podemos acomodar la palabra de Dios a nuestras vidas y de qué manera nosotros como personas que queremos agradarle a Dios, podemos hacer las cosas sin obstáculos, sin complicaciones, de una manera tan sencilla y tan libre como Dios quiere. Pero ante todo y antes que nada, ¿sí? El amor a Dios. Una persona le preguntó a Jesús: Señor, ¿qué debo hacer para ganarme el reino de los cielos? Le dijo, bueno, ama a Dios con toda tu mente, con todo tu corazón y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Señor, yo ya lo he hecho. Bueno, pues ahora falta que vendas todo lo que tienes y lo repartas entre los pobres. Bueno, eso porque era rico, no era pobre. No es un mandamiento para los pobres que den todo, porque ¿cómo van a dejar a sus familias sin mantenimiento? Pero el asunto es amar a Dios sobre todas las cosas, ¿verdad? Con toda tu mente y con todo tu corazón, y a tu prójimo como a ti mismo. Amén. Bueno, Dani, entonces feliz noche y gracias por compartir. Un abrazo y bendiciones a todos. Me despido. Ahí estamos en contacto. Perfecto. Bye, bye.